Podría comenzar este relato diciendo que uno no puede jubilarse de lo que ama. Ya sea una mujer que nos hipotecó la adolescencia, un líder que nos ganó la vida o una camiseta con el color de la victoria. O mejor, nadie puede jubilarse de los sueños sin enloquecer. Otra manera de empezar sería una prestigiosa tarde de otoño en Parque Lezama, cielo limpio, hojitas que hacen ruido en los senderos, parejas. Yo andaba allá arriba entre las mesas de ajedrez junto a la barranca que da a la avenida, cuando alguien me codeó, me confundió sin duda. Oiga, ¿no viene a escucharlo a Tony? Me di vuelta, el pelado me señalaba el grupo, la gente reunida. Claro que sí, mentí de apuro, ya voy. Así, esa tarde asistí a la tertulia delirante alrededor de Antonio Tony García, un mozo gallego y jubilado, que a falta de 30 centímetros más de estatura y algunos pesos en el flaco bolsillo, tenía un bien infinito. Era dueño de una historia. Fragmento de Manual de Perdedores, uno de los libros que seguramente formarán parte de la charla que en la inauguración de la Feria del Libro sostendrá con Juan Carlos Giuliani, uno de los grandes invitados de este encuentro, que es Juan Sasturain, con quien estamos en comunicación, entiendo, a partir de este momento. Bienvenido. Muchas gracias, Sánchez. Buenos días y a toda la gente de Río Cuarto. Listo ya para volver. La última vez vino a hablarnos, a darnos una perspectiva muy interesante sobre la obra de Juan Filloy. Sí, claro que sí. Tengo un recuerdo muy lindo. Creo que fue en el 22, ¿no? En el 22, exactamente en el 22. Sí, fue muy lindo. Además, ahora me contaron que han trasladado la feria para el 20º aniversario, pero era un lugar muy lindo, un galpón precioso. Estuvimos charlando un rato largo sobre la obra de Don Juan, con el cual he tenido unos encuentros de lectura muy estimulantes. Me he convertido en un gran admirador de la obra de Filloy. Además, en esas circunstancias coincidieron varias cosas agradables, como fue el hecho de poder inaugurar la sede de la Biblioteca Nacional en Córdoba con el nombre de Don Juan, ¿no? Es cierto. A propósito de ese momento, también se habló, porque es imposible soslayarlo, de algo que va a ser el centro de la charla ahora, que es de no solo su afición, sino también el desarrollo de la novela policial en lo que es su escritura. ¿Eso comenzó desde chico? ¿Le gustaba leer novelas policiales? ¿Cómo fue el contacto que comenzó ese desarrollo? Yo creo que como toda la gente de mi generación, somos hijos de la literatura de aventuras, ¿no? Uh-huh. Sobre todo de aventuras y en los soportes, no necesariamente el soporte del libro, sino también en las revistas, sino también en el cine, no tanto la tele, porque cuando empezamos a leer y a disfrutar de los relatos, la tele todavía no circulaba. Pero no, fueron aventuras sobre todo. El policial me llegó más tarde, como corresponde, es como el tango, ¿no? Es determinada edad para eso. Y yo creo que fue a finales de los 60, cuando ya había empezado a escribir, estaba estudiando letras, y bueno, junto a muchos compañeros de mi generación, que te digo, el Gordo Soriano, Ricardo Píguez es un poquito mayor, Juan Martini, José Pablo Feynman, Giardinelli, etcétera. Muchos de nosotros nos acercamos al relato policial a través de la lectura de los grandes maestros de la novela negra norteamericana, ¿no? Raymond Chandler, Dashiell Hamilton, etcétera. Y en ese contexto fue el comienzo de mi primer ensayo de intención de escribir una novela policial ambientada en nuestro ámbito. Uh-huh. Y de ahí nació lo que vos acabas de leer en voz alta recién. Los primeros 3 o 4 párrafos de la novela Manual de Perdedores, que la escribí antes de cumplir 30 años, ¿no? ¿Qué hay en esa primera fascinación que después ha derivado, en el caso suyo, a escribir policiales? ¿Acaso la ilusión de que allí dentro es posible resolver los casos por más enrevesados que sean, o por mucho que haya dificultades en cuanto a la intención de los poderosos de ocultar las cosas que suceden? Un poco, es una pregunta retórica, exactamente por ahí van las cosas. Creo que muchos de nosotros nos acercamos
a la práctica de la literatura policial, del género negro, por una doble razón. Por un lado, porque constituía un instrumento, una máquina narrativa, digamos, que servía para, desde una perspectiva de realismo crítico, contar un poco lo que nos pasaba. Es decir, si bien era un género nacido en otro contexto, como suele pasar, era existía la posibilidad de trasladar esas reglas generales del género, que siempre son convencionales, porque hay tantos detectives privados en Los Ángeles como en Buenos Aires. Sí. Lo que pasa es hacer creíble una investigación policial en Argentina o de existencia de un investigador privado era un desafío muy hermoso, es decir, convertir en aventurable nuestro contexto de vida. Y lo que había hecho es tergiversar con la ciencia ficción, ¿no es cierto? Esas cosas siempre pasaban en el otro lado, bueno, también pueden pasar acá. Y ese fue el desafío, ¿no? Exactamente, ese fue el desafío y sigue siéndolo. Y a propósito de la maquinaria narrativa, hay una aparente y no siempre verdadera, real sencillez en desarrollar esa máquina narrativa. ¿Fue una cosa que fue apareciendo con naturalidad en usted o hubo que trabajarla? Uno escribe porque ha leído, Sánchez. Uno escribe porque ha leído, no porque tenga un universo interior, un universo interior complejo, original y interesante para todos, que motive la escritura, ¿no? No siempre nuestra experiencia de vida, dentro de la cual está incluida la lectura, se orienta desde aquí, ¿no? En el caso de Mío y de muchos otros, ha sido la experiencia de la lectura lo que nos ha inspirado o empujado para escribir. Claro, una vez que empezás a escribir, estás escribiendo situado en un tiempo y un espacio que es el de tu vida personal. Es decir, no importa el instrumento que utilices, ¿no? Ya toques la trompeta, escribas literatura o te sientes delante de un caballete con un pincel y tengas escuelas detrás tuyo, admiraciones en tu corazón, estás en ese lugar, estás en Río Cuarto, estás en Buenos Aires, estás en tu casa, estás rodeado de la Argentina que te condiciona y te marca, te estimula. Así que bueno, es ese cruce de cosas, ¿no? Evidentemente en ese cruce de lecturas, no solo los ya citados por usted modelos de la novela negra, me parece que han sido los instigadores, porque hay muchas otras lecturas detrás, ¿no? Que todo va confluyendo, se me ocurre, en desarrollarlo desde las estructuras del policial. Totalmente. Además uno no es lector de literatura, uno no es lector de género. Yo no soy lector de policial, soy lector de literatura. Y si me gusta, si admiro a Hamlet o a Chandler, es porque también leo a Feliberto Hernández, a Onetti, a Filloy, a toda la literatura en general, desde Kafka a la Faulkner, ¿no es cierto? Es decir, la literatura es una, más allá de que haya género o no haya género, no es ni menor ni mayor, son escritores, ¿no? Son escritores, son mundos, ¿no? Así que cuando uno escribe a partir de todos esos lugares, absolutamente de todos esos lugares, y todo puede pasar, o por el género o fuera de él, ¿no? A propósito de ser lector, ¿advierte en los lectores de este tiempo el acercamiento a esa diversidad o hay una focalización que a veces parece advertirse en las ventas acerca de algún tipo de literatura nada más? Sí, depende, son épocas, ¿no? Son épocas. Cada época ha estado... A nosotros nos tocó, cuando digo nosotros hablo generacionalmente, ¿no? Nos tocó la irrupción del concepto de bestseller, que hasta entonces hasta los años 60 no existía. Recién en los años 60 empezó a aparecer en los semanarios de información general, Primera Plana, Panorama, aquellos se pedía la lista de bestsellers, que no sabíamos ni qué carajo quería decir, Creíamos que quería decir más vendido. Y no es más vendido, literalmente, bestseller es el más vendedor, lo cual significa que es una categoría instaurada por la empresa, es decir, la empresa editorial,
cuyos escritores y cuyos libros funcionan como mejores vendedores. Es como si qué sé yo, una vendedora de hamburguesas premia al empleado mejor, ¿no? Es un concepto del más vendedores, que hace ganar más plata a la editorial. Claro. Es el que más se vende, ¿no? Es un concepto muy sutil, pero no es ocioso remarcarlo. Esa idea empezó por primera vez, manifiestamente, a expresar el concepto de la venta, el concepto no de la popularidad ni de la excelencia, sino de la venta como un valor, ¿no? Se suponía, aunque no lo decían, que el bestseller se vendía mucho, y si se vendía mucho debería ser bueno. Ese es el concepto. Bueno, eso sigue siendo hoy vigente. A veces es cierto y a veces no lo es. A veces es cierto, a veces no lo es. Hoy en día que están las formas de comunicación que están exacerbadamente desarrolladas, la posibilidad de imponer algo a partir de su publicación o su manifestación reiterada en los distintos medios, hace suponer que eso, como mucho se menciona, debe ser bueno, ¿no? Bueno, y que sigue existiendo hoy exacerbado, ¿no? Volviendo a Echenique o Echenique, en principio se me ocurre pensar por qué escribió esa pretensión de cambiarse el apellido, y me preguntaba cómo fue surgiendo la definición del personaje, qué rasgos fue imaginando para dotarlo de él. Pero tuvo un doble nacimiento, digamos. La trama, el título es anterior a todo. El título estaba primero. Yo suelo tener buenos títulos, después hay que ver qué escribo debajo, pero los títulos son buenos. Entonces, la historia de un policial que transcurrió en Buenos Aires tuvo dos comienzos. En un principio, desde que empecé a escribir hace el año 72, claro. Era una historia de un detective que no se llamaba Echenique ni se llamaba Robledo. Y esa historia de Robledo la escribí, la terminé en el 75, que fue la primera redacción de una historia. Pero afortunadamente entre los militares, la AAA y mi propia ineptitud de escritor no se publicó, no llegó a publicarse entonces. Inmediatamente después, en las épocas oscuras de los años de plomo y un poco del retraimiento hacia partir del invierno, como diría Gordon Soriano, empecé otra novela con otro personaje que se llamaba Echenique, con un ayudante que se llamaba Tony García, que tenía un tono bastante cervantino, ¿no? Era un hombre grande, un jubilado, que de un día para otro decidía vivir sus sueños, ¿no? Entonces, un poco perturbado o incitado por la lectura, bien que fue texto del asunto, ¿no? Incitado por la lectura de los policiales, entonces decide vivir el policial, Entonces, alquila una oficina y se pone a laburar de detective privado en la Argentina, en Buenos Aires. Ahora, los argumentos de las dos novelas, se fusionaron. Entonces, aquella aventura inicial del personaje de Robledo pasó a ser protagonizada por Echenique, con lo cual la modificó en parte. En el año 73 junté las dos cosas y le empecé a escribir como un folletín. Ahí tomó forma de folletín. Y todo eso, escribía 60 líneas todos los días en el diario La Voz, claro. Y esa fue la forma definitiva que tomó. Lo que a vos le hice al principio es ese comienzo. Para una forma de completar el arco de eso que empezó con un Manual de Perdedores, es una escritura acerca del policial, pero con otra pretensión, con la idea de Mohamed. El último Mohamed, que ha escrito muchas cosas, además de las novelas estrictamente de Echenique. Esta, por ejemplo, la que estoy escribiendo ahora, está terminando para publicar el año que viene, que se llama Con Tinta Sangre, que se llama Tinta China. Tinta China es la séptima aparición de Echenique. Hay 5 novelas en que eres protagonista. Manual de Perdedores 1, Manual de Perdedores 2,
arena en los zapatos, pagaría por no verte, y algunas en que es un personaje lateral que interviene en ella, por ejemplo en el dudoso Noriega o en la lucha continua aparece. Este Echenique ha convivido durante 50 años conmigo, ¿no? Y hoy en día él sigue viviendo en la época en que vivía, es decir, la época que actuaba. Las aventuras de Echenique transcurren durante la dictadura. Tiene 60 y pico años en la dictadura. Cuando yo empecé a escribir sobre él, yo tenía 20 y pico. Ahora tengo 80, es decir, sí, menor que él y ahora soy mayor que él. La Argentina ha transcurrido, pero él sigue instalado en el mismo lugar, ¿no? Bueno, si no alcanzara con esto que estamos hablando acerca de sus trabajos dentro del género policial, están muchas otras cosas que tienen que ver, los escritos de fútbol, tienen que ver con sus incursiones muy interesantes, por supuesto, en el mundo del cómic, de la historieta, de modo que hay una gran expectativa, como siempre, que se anuncia que está por venir para charlar con nosotros. Queríamos anticipar, aunque sea brevemente, algo de esa charla. Seguramente surgirán otros temas, inclusive esa colección de cuentos que son que establecen una conexión indudable con esas otras cosas de las que estamos hablando. Así que, bueno, sí, queríamos hacer un anticipo y como una forma de esperarlo con los brazos abiertos y los oídos atentos. Gracias. Muchísimas gracias, Sánchez. El lunes a la noche, allí estaremos. Gracias.